quiero dar inicio a este foro con la siguiente cita. La ciencia ficción ofrece unas posibilidades de maravilla y de admiración casi inagotables. Los nuevos mundos y seres, las nuevas culturas y civilizaciones, las nuevas posibilidades de la ciencia y de la tecnología nos abren los ojos de la mente a un nuevo universo que contemplamos maravillados y sorprendidos, adentrándonos en nuevos mundos de posibilidades. Esto es lo que permite que los especialistas hablen de un importante sentido de lo maravilloso, como uno de los elementos más característicos y atractivos de la ciencia ficción. Con esta cita, un profesor de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, nos comenta sobre la ciencia ficción. Yo he querido iniciar el foro con esa cita porque nos permite darnos una idea que luego vamos a ampliar más con la participación de los compañeros sobre lo que es ciencia ficción. Para nosotros es un gran honor contar hoy con Erika Lippi e Iván Molina. En este foro no voy a iniciar yo presentándolos, sino que más bien les voy a dar a ellos ahora el espacio de presentarse, de comentarnos sobre su experiencia como escritores en general y como escritores de ciencia ficción en particular, y con lo que ha sido su experiencia con este cuentario Lunas en vez de zombies. Para iniciar, me gustaría iniciar con una cita de Aldous Huxley. Él es el escritor de Un Mundo Feliz. ¿Alguien ha leído Un Mundo Feliz? Ah, qué dicha. Ajá. Probablemente muchos estén pensando en el Soma y en muchas cosas más. Bueno, esta cita la menciona Yadira Calvo en A la mujer por la palabra, y tiene que ver con lo que doña Olga mencionaba, de que la ciencia ficción nos da la posibilidad de ver más allá. Y dice: la antigua idea de que las palabras tienen poderes mágicos es falsa, pero su falsedad implica la distorsión de una verdad muy importante. Las palabras tienen un efecto mágico, pero no en el sentido en que suponían los magos, ni sobre los objetos que estos trataban de hechizar. Las palabras son mágicas por la forma en que influyen en la mente de quienes las usan. Y esta última frase me gustaría recalcarla. Las palabras son mágicas por la forma en que influyen en la mente de quienes las usan y de quienes las escuchan o las leen también. Esto es una primera aproximación a los efectos del lenguaje, los efectos de la palabra en el acto de la comunicación. Se moldea el pensamiento por medio de las palabras, se halaga por medio de las palabras, se expresa amor y se expresa odio también por medio de las palabras. Y hasta algunos dirían también que las personas se enferman o se sanan por medio de las palabras. Con esto voy a mencionar un breve ejemplo en los 5 o 10 minutos que tenemos. Y es que hay sociedades que tienen asociadas dolencias específicas. Por ejemplo, en el inglés hay muchas expresiones que tienen que ver con la espalda, que es un dolor en el cuello o en la espalda, y ellos precisamente sufren crónicamente de enfermedades en la espalda y en el cuello. Esto es como para que vayan vislumbrando el poder del lenguaje y el poder de esto que precisamente hablábamos del ver más allá. Las palabras ofensivas nunca resultan inocuas. En otras palabras, las palabras ofensivas siempre hacen daño. Por tanto, respecto al tema que nos reúne aquí el día de hoy, y específicamente en referencia a la primera pregunta de qué significa para mí escribir, tendría que contestar junto con Ray Bradbury que es un privilegio. ¿Quién ha leído
Bradbury. ¿Cuál? Qué bien. Y respecto a lo que es la experiencia de escribir, primero y principalmente, dice que nos recuerda que estamos vivos, que es un privilegio y que es un regalo, no un derecho. También que la escritura es supervivencia, y aquí equiparan la escritura con lo que es cualquier trabajo de arte, porque el arte nos ayuda a convivir con los horrores de la vida. De hecho, también dice que es en la vida donde vivimos que se mezclan los mundos de colores brillantes junto con los mundos de colores opacos, y que es el arte lo que nos ayuda a que nosotros podamos juntar variaciones de las verdades. Nosotros usamos grandes, dice Ray Bradbury, nosotros usamos grandes y hermosos hechos de la existencia para aceptar los horrores que nos afligen directamente en nuestras familias y amistades, o por medio de los periódicos y la televisión. Los horrores no deben ser negados. Esto lo traigo a colación porque la lectura y la escritura son procesos complementarios y ejercen la función de proporcionarnos perspectiva. Probablemente les ha pasado que luego de leer un cuento o una novela tienen la sensación de que no son las únicas personas a los que les ha pasado determinados hechos, o las únicas personas que se han sentido de determinada manera. A eso nos ayuda lo que es la escritura y la lectura, a desarrollar capacidades empáticas y a tener contacto con ese lenguaje para poder formar el pensamiento por medio de las palabras. Respecto a la experiencia de escribir en general, mi gusto por la literatura y por la escritura empieza específicamente cuando yo estaba en cuarto grado. Recuerdo que un día la profesora explicó lo que era el describir, y recuerdo que ella dijo que describir era pintar con palabras. Recuerdo que eso se me quedó muy grabado, y que para uno de los exámenes ella pidió que describiéramos el aula donde nos encontrábamos. Yo recuerdo todavía que yo escogí el lugar donde me iba a ubicar mentalmente, porque físicamente me encontraba en mi pupitre. Pero yo dije, si ella quiere que yo describa el aula en la que yo estoy, tengo que hacerlo desde un lugar en particular. Y esos lugares en particular son desde donde leemos determinados textos y de donde leemos distintos géneros y desde donde observamos la vida. Pero volviendo a la experiencia, yo escogí afuera de una ventana donde nos veíamos todos los estudiantes. Recuerdo que describí el color de la clase, recuerdo que describí las especies de las plantas que habían y cuántas eran, la temática de los carteles que estaban pegados en la pared, y después finalmente puse que nos describía a nosotros, a mí y a mis compañeros, que éramos 32 preciosos e inteligentes estudiantes realizando el examen de español. Con esto, recuerdo que cuando la profesora entregó los exámenes, ella leyó mi descripción en voz alta, y desde ahí empezó para mí un gusto muy grande por la escritura, por la literatura y por la manera de leer, porque era ese texto que le había gustado tanto a la profesora, mientras otros estudiantes me decían, otros compañeros me decían, qué raro que la niña leyó eso no es gran cosa. Entonces es lo mismo de las distintas percepciones y cómo un texto se puede leer de maneras distintas, aunque sea el mismo texto. Ya luego, posteriormente, en la universidad,
yo soy profesora de inglés, escogí inglés precisamente por los cursos de literatura, y ya ahí uno se encuentra con otras experiencias que lo hacen llenarse de paciencia, de perseverancia y humildad. En inglés es muy común tener que reescribir los textos, y ya al final de la carrera, tal vez cuando uno no le entregan el texto para reescribirlo, uno se pregunta, ¿y qué hice mal? ¿Y qué hay que hacer otra vez? ¿Y cómo que no lo tengo que volver a hacer? Porque esa es la actitud. Y todavía recuerdo a mi profesor, un profesor de teoría literaria, explicando que el cómo se aproxima uno al texto es como alguien que está con una caña de pescar. Dice que esas son las aproximaciones más conservadoras, que se cree que una persona con una caña de pescar solamente puede tomar un pescado cuando sale, pero con un texto y con las interpretaciones, dependiendo de las distintas aproximaciones, no podríamos conseguir solo un pez. Sería como una caña de pescar que se lanza y varios peces muerden el anzuelo al mismo tiempo, porque de acuerdo a otras aproximaciones existen tantas interpretaciones del texto como lectores haya, siempre y cuando haya fundamentos para sujetar o para argumentar lo que se propone. Finalmente, respecto a la segunda y tercera pregunta, el escribir ciencia ficción en particular es como lo que les decía, de fijar un lugar desde donde uno va a describir. Bueno, en mi caso, me gusta porque me permite ver más allá, me permite usar ese sentido mágico de las palabras para poder imaginarme un mejor futuro, y me permite utilizar la magia de las palabras para describir imágenes que luego voy uniendo. Así escribí Lunas en vez de sombras, con la ilusión de saber un día cómo influyen esas palabras en la mente de los lectores. Muchas gracias, Erika. Vamos a escuchar ahora a don Iván Molina. Realmente mi acercamiento a la lectura fue un acercamiento ocurrido ya hace algunos años, en una época en la que uno no leía en pantalla, y si uno quería divertirse más allá de la televisión, que no siempre la veía en las casas, uno tenía que acercarse a otros medios, y en mi caso esos medios fueron los cómics. Yo no sé cuántos de ustedes habrán tenido la fortuna de pasar por los cómics, por las historietas, pero ahí fue mi entrada al mundo de la lectura. De los cómics yo pasé después a las novelas de Julio Verne, y después a otras obras, diría yo, muy poco recomendables para un adolescente de 12 o 13 años. Realmente a esas edades yo no debí haber sabido lo que aprendí leyendo esos libros. Y en ese marco, cuando a mí se me empezaban a acabar las opciones de lectura, yo empecé a escribir mis propias historias. Y así fue como yo empecé lo que sería, digamos, empecé o descubrí una cierta vocación de escritor. Afortunadamente, todos los textos que yo escribí y que mandé a concursos a distintas editoriales en Costa Rica y en el exterior fueron rechazados. Y yo digo que esto fue una enorme suerte, porque cuando yo ingresé a la universidad, yo llevaba una cierta experiencia narrativa, y por otro lado no había tenido suerte ni con mis cuentos ni con mis poemas. Así que en ese contexto yo busqué otra opción, y esa otra opción fue la historia. Al principio yo busqué la historia en parte por accidente, pero luego descubrí que la historia podía ser algo interesante.
Yo sé que esto puede resultar un poco extraño, porque una buena parte de ustedes, presumo, recientemente abandonó los colegios, y en los colegios estudios sociales es una de las materias más odiadas y menos populares, y yo diría que con toda razón por la forma en cómo la enseñan. En la universidad yo encontré otro tipo de historia, una historia más analítica, una historia más centrada en el análisis de problemas que en la memorización de fechas o en la memorización de eventos. Y así fue como yo empecé a hacer carrera como historiador, y si ustedes tienen suerte, tal vez en alguno u otro curso en la universidad tendrán que leer un artículo o un libro mío. Ahora, después de hacer carrera como historiador, yo me di cuenta que realmente esto podía ser un poquillo aburrido también. Así que yo volví otra vez a lo que es la creación literaria, pero centrándome digamos, en una especialidad que siempre me ha fascinado, que es la ciencia ficción. La ciencia ficción, lo primero que uno tendría que decir es que tiene pésima reputación. Es decir, cuando uno lo ve leyendo ciencia ficción, básicamente la gente piensa que está perdiendo el tiempo. Ahora, de todas las formas en que habría de perder el tiempo leyendo ciencia ficción puede ser una de las más provechosas, porque la ciencia ficción siempre ha tenido una dimensión, digamos, subversiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ciencia ficción imagina posibilidades de futuro. Y eso siempre resulta complicado para aquellos quienes dominan el presente. O sea, la ciencia ficción nos obliga a nosotros, o nos invita más bien, a pensar que las relaciones sociales, las formas en que se manifiesta el afecto, la forma en cómo se distribuyen los beneficios económicos, que todo eso puede ser diferente, ya sea para mejor o para peor. Y es ahí, en ese espacio de posibilidad, donde la ciencia ficción de alguna manera nos invita a imaginar, nos invita a ir a partir de lo que el escritor o la escritora imaginó, a caminar por nuestra propia cuenta. Y de alguna manera eso es lo que hemos tratado de hacer con una serie de libros que ha venido publicando la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, uno de los cuales es este que ustedes o algunos de ustedes han leído, pero hay también otros dos libros, uno que se llama Posibles Futuros y otro que se llama Objeto No Identificado, de esta misma colección. Debo decir también que hay algunos libros míos, son antologías de ciencia ficción, de cuentos míos, pero esos libros nada más aquellos que tengan cédula los pueden comprar. Los libros de la UNED, por el contrario, ¿verdad?, pueden ser vendidos sin ningún remordimiento de conciencia a menores de edad. Así pues, estas son pues mis pensamientos iniciales con respecto a la actividad del día de hoy, y pues más bien me parece que lo más interesante estaría por venir, que son las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, don Iván. Efectivamente, hemos priorizado en esta ocasión, y como corresponde al foro, la participación de ustedes. Mi nombre es Silvia, y bueno, a mí me ha empezado a hacer un proyecto de investigación, de hecho, con el libro Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y bueno, tratamos